Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a la ayudantía número 8 de microeconomía. En esta ayudantía haremos un análisis de lo que son los costos, ¿cierto? Las funciones de oferta individual, de corto y de largo plazo, y la función de beneficios. Entonces, en la pregunta 1 nos dice, suponga una firma que opera con una función de producción Cobb-Douglas. Entonces, en este caso nos dice que la producción de Q bienes, ¿cierto?, está dada por los insumos o los factores productivos x1 y x2, ya, cuya función en este caso sería a por x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa, y con alfa un término no positivo, o sea, no negativo en verdad. Entonces, claramente, este es un problema muy parecido al que hicimos la ayudantía pasada, ¿cierto? Solo que en este caso beta se reemplaza como 1 menos alfa. Entonces nos dice que A corresponde al nivel de tecnología, XY a los insumos utilizados y W1 y W2 los precios unitarios de los insumos o de los factores productivos X1 y X2, ¿cierto? Bueno, entonces la A nos pide encontrar la función de costos de largo plazo. Para encontrar la función de costos de largo plazo, entonces sabemos que en el largo plazo nosotros podemos variar ambos factores productivos y por ende nosotros tenemos que establecer el problema primario, el cual corresponde a la minimización sujeta a todos los factores productivos de los costos asociados a la compra de estos factores productivos, sujeto entonces a un nivel de producción que la firma desee. Entonces, planteando el lagrangiano, ¿cierto? Obtenemos entonces esta expresión, ¿ya? Donde está el lambda, el valor propio, sujeto entonces a nuestra restricción. Planteando entonces las derivadas parciales con respecto a los factores productivos y con respecto al valor propio, obtenemos entonces la expresión 3, 4 y 5, ¿cierto? Bueno, entonces derivando con respecto a x1, obtendríamos w1 menos alfa por lambda por a por x1 elevado a alfa menos 1 y por x2 elevado a 1 menos alfa. X1 elevado a alfa menos 1 es lo mismo que 1 partido en x1 y todo eso elevado a 1 menos alfa. Entonces, esa expresión queda de igual forma como esto, ¿no? Es equivalente a W1 menos lambda por alfa por A por X2 partido en X1 elevado a 1 menos alfa. Y eso es igual a 0, como condición de primer orden para el factor productivo X1. Con respecto al factor productivo X2, hacemos exactamente lo mismo, derivamos y nos quedaría W2 menos 1 menos alfa por lambda por A por X1 elevado a alfa por X2 elevado a 1 menos alfa menos 1, es decir, menos alfa. Y entonces X2 elevado a menos alfa es lo mismo que 1 partido en X2 elevado a alfa. Y por lo tanto, la expresión es equivalente entonces a esta expresión que está acá, que está en 4. Y finalmente sabemos que la restricción tiene que cumplir esto, ¿cierto? Entonces, de la ecuación 3 y 4, que son las derivadas parciales de los factores productivos, nosotros vamos a obtener nuestra condición de equimarginalidad. Entonces, despejando el lambda e igualando ambos lambdas de ambas expresiones, obtenemos la ecuación 6, ¿cierto? Entonces, en este caso, despejando el lambda acá, nos quedaría que lambda es igual a W1 partido en alfa por A por X2 partido en X1 elevado a 1 menos alfa. Entonces, eso es igual a lambda de la expresión de la ecuación 4, que sería W2 partido en 1 menos alfa por A por X1 partido en X2 elevado a alfa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es llevar este X1 partido en X2 elevado a alfa para el otro lado. Lo voy a llevar a esta expresión en la parte izquierda. Entonces, nótese que esta expresión de acá, X2 partido en X1 elevado a 1 menos alfa, es lo mismo que X1 partido en X2 elevado a alfa menos 1, ¿ya? Invirtiendo entonces la fracción. Entonces, W1 por X1 partido en X2 elevado a alfa menos alfa menos 1 es lo mismo que W1 por X1 partido en X2 elevado a 1, que es la expresión que tenemos acá. Claramente el nivel de tecnología no es importante en la condición de equimarginalidad, ya que se nos va. Y el alfa lo podemos llevar a la derecha, quedando entonces alfa partido en 1 menos alfa por W2. Entonces, si llevamos el x2 hacia la derecha también, obtendríamos que W1 por x1 es igual a alfa partido en 1 menos alfa por W2 por x2. Entonces, en este caso, a diferencia de la ayudantía pasada, voy a despejar x1 en función de x2 y no x2 en función de x1. Entonces, despejando x1 en función de x2, nosotros deberíamos obtener, una vez reemplazado nuestra restricción, la demanda condicionada del bien x2. Y después sacamos la demanda condicionada del bien x1. Entonces,
Despejando x1 nos quedaría alfa partido en 1 menos alfa por w2 partido en w1 por x2. Entonces ahora sí, reemplazando esta ecuación, ¿cierto? Esta condición de x marginalidad en nuestra restricción, ya sea en esta parte de acá arriba o en la ecuación 5, ¿cierto? Obtendríamos lo siguiente. Q es igual a por x1 elevado a alfa, pero x1 elevado a alfa es toda esta expresión, es decir, alfa por partido en 1 menos alfa, por w2 partido en w1, por x2, y todo eso elevado a alfa, y por x2 elevado a 1 menos alfa. Entonces, claramente, esto nos queda como a por alfa partido en 1 menos alfa, por w2 partido en w1 elevado a alfa, y por x2 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa, que es lo mismo que x2 elevado a alfa más 1 menos alfa, que es lo mismo que x2 elevado a 1. Entonces obtenemos esta expresión de acá, la que está en la ecuación 11. Ya. Entonces, claramente despejando x2, obtendríamos la demanda condicionada del factor productivo x2, que correspondería entonces a, pasando esto para acá, nos quedaría q partido en a por, bueno, dando el recíproco de esto, que sería 1 menos alfa partido en alfa, por w1 partido en w2, y todo eso elevado a alfa, nos quedaría esta expresión. Y ahora, para encontrar la demanda condicionada del factor productivo x1, en el largo plazo claramente, tenemos que reemplazar la expresión de la ecuación 12 en nuestra condición de x marginalidad, que correspondería a 9. ¿Ya? Esa es una opción. También la otra opción sería reemplazar entonces en restricción, que sería el nivel de producción. Dado que ya tenemos x2, podemos entonces despejar x1. Pero en este caso, yo lo hice utilizando la condición de x marginalidad, que es la ecuación 9. Entonces obtendríamos que alfa partido en 1 menos alfa por w2 partido en w1 por la demanda condicional del bien x2, que sería todo esto, ¿cierto? Nos quedaría esto acá. Entonces nótese que alfa por w2 está elevado a 1 menos alfa, ¿ya? Dado que esto es lo mismo que alfa por w2 partido en alfa por w2 elevado a alfa, ¿ya? O sea, es equivalente a alfa por w2 elevado a 1 menos alfa, y pasa exactamente lo mismo con 1 menos alfa por w1, que nos quedaría entonces 1 menos alfa por w1, o mejor dicho, 1 menos alfa por w1 elevado a alfa menos 1, dado toda esta expresión, que es lo mismo que el recíproco elevado a 1 menos alfa, ¿cierto? Entonces, obtenemos de esta ecuación de acá, o de esta expresión, con el paréntesis incluido, esta nueva expresión. Ya, o sea, básicamente nos cambia un alfa por un 1 menos alfa y se dan vuelta con los recíprocos según este orden. ¿Ya? Esa expresión lo pueden después desarrollar ustedes, así que no deberíamos tener problema con eso. Y bueno, finalmente tenemos la producción y el nivel de tecnología. Entonces ahí ya obtendríamos la demanda condicionada del factor productivo x1. Y para encontrar la función de costos de largo plazo, lo único que se tiene que hacer es reemplazar los factores productivos en la función de costos W1 por X1 más W2 por X2, ¿cierto? Entonces, haciendo eso, tenemos W1 por X1 más W2 por X2, ¿cierto? Que sería toda esta expresión de acá. Ok, entonces, en este caso, en esta expresión, W1 por X1, W1 nos quedaría W1 dividido, bueno, elevado a 1, dividido en W1 elevado a 1 menos alfa, que es lo mismo que W1 elevado a 1 menos 1 menos alfa. Es decir, nos quedaría W1 elevado a alfa por W2 elevado a 1 menos alfa, por toda esta expresión elevado a 1 menos alfa y por Q partido en A. De igual manera, en la expresión de la derecha nos quedaría W1 elevado a alfa, W2 elevado a 1 menos alfa, ¿ya? Por esta expresión elevado a alfa y por Q partido en A. Entonces, claramente nosotros podemos factorizar por Q partido en A y por W1 elevado a alfa y por W2 elevado a 1 menos alfa. Entonces, quedándonos finalmente toda esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, nótese que la función de costo de largo plazo va a depender del factor productivo, o mejor dicho, del parámetro alfa que nosotros utilicemos, ¿ya? Entonces, dependiendo de si alfa igual a 1, alfa igual a 2 o alfa igual a 1 medio, por ejemplo, es decir, si vamos a obtener distintos rendimientos, ya sea creciente, constante o decreciente de escala, vamos a obtener funciones de costo distintas, ¿ya? Ok, entonces esa sería la función de costo de largo plazo. Siguiendo entonces con la pregunta B, nos dice, encuentra la función de costos de corto plazo. Bueno, entonces como ya vimos en la disyuntiva pasada, esto es bastante fácil, dado que
en el corto plazo nosotros no vamos a poder variar todos los factores productivos y por lo tanto vamos a tener que fijar uno de estos, al menos uno de estos, ¿ya? Dado que tenemos dos factores productivos nada más, vamos a fijar en este caso x2, ¿ya? Ustedes también pudieron haber fijado x1, no hay ningún problema con eso. Yo tiendo a fijar x2 porque en verdad es como lo más normal, es lo más común, podríamos decir. Pero como les digo, no habría ningún problema si ustedes fijaran x1 y variaran x2. Bueno, entonces, fijando x2, obtenemos entonces la expresión de x1 elevado a alfa, despejándolo claramente, que nos quedaría q partido en a por x2 elevado a alfa menos 1, que es el recíproco entonces de 1 menos alfa, ¿cierto? Que es lo mismo que x2 elevado a menos 1 menos alfa. Ok, entonces, elevando todo esto a 1 partido en alfa, nos quedaría que la demanda condicionada de corto plazo del factor productivo variable, x1, sería alfa menos 1 partido en alfa por q partido en a elevado a 1 partido en alfa. Ok, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar esta demanda condicionada del único factor variable en nuestra función de costos de corto plazo, que sería W1 por X1 más W2 por X2. Y sabemos que X2 es fijo, entonces nos quedaría W1 por esta expresión, okay, que es esto de acá, X1 condicionado, más W2 por X2, que es un factor fijo. Entonces, nótese que a diferencia de largo plazo, en este caso, tenemos que solo se tienen costos variables, ¿ya? Dado que si el nivel de producción Q fuera 0, entonces no tendríamos costos. Sin embargo, en el corto plazo, si nuestra producción fuera 0, nuestros costos variables serían 0, pero tenemos además un costo fijo asociado, por ejemplo, al arriendo de maquinarias, al arriendo de espacios para producir, etc., que nosotros no podemos variar en el corto plazo. Y por lo tanto vamos a tener que pagar sí o sí. Entonces, tenemos, en resumen, en corto plazo tenemos costos variables y costos fijos. Ok. Y claramente, en el corto plazo, los costos de corto plazo, acuérdense que los costos de largo plazo son una envolvente de todos los costos de corto plazo. Entonces, sabemos que los costos de corto plazo van a ser a lo menos iguales a los costos de largo plazo cuando están en el óptimo, ¿cierto? En su óptimo, en su mínimo costo de producción de corto plazo. Ok, pero en general, los costos de corto plazo son mayores que los costos de largo plazo, ¿ya? En general, salvo entonces en los puntos óptimos asociados a cada curva de costos de corto plazo. Ok, entonces, volviendo a la C, nos dice, a partir de los costos obtenidos, obtenga la función de oferta de corto plazo de la firma. Considere alfa igual a 1, W1 igual a 4, W2 igual a 2, A igual a 1 y X2 igual a 2. Entonces nos piden en el corto plazo. Para encontrar la función de oferta de corto plazo, vamos a tener que primero, vamos a tener que reemplazar estos parámetros que nos dan, ¿cierto?, en nuestra función de costos de corto plazo. ¿Ya? Entonces, acuérdense, alfa igual a 1, W2 igual a 2, W1 igual a 4, alfa A igual a 1 y X2 igual a 2. Entonces, tomando nuestros costos de corto plazo, nos quedaría alfa igual a 1, por lo tanto, alfa igual a 1, 1 menos 1, 0, partido en 1, eso es 0, x2 elevado a 0 es 1, nos quedaría W1, ¿ok? Por q partido en a elevado a 1 partido en 1, ¿ok? Y sabemos que a también era 1, entonces nos quedaría W1 por q nomás, pero W1 era 4, si no me equivoco, claro. Entonces ya tendríamos en la parte de los costos variables 4q. Ok, todo esto sería 4q. Además tenemos que W2 y X2 corresponden a 2, si es que no me equivoco. ¿Sí? X2 son 2 unidades y W2 son 2 unidades monetarias por unidad. Entonces nos quedaría que la función de costos de corto plazo corresponde a 4q más 4, donde los costos variables son 4q y los costos fijos son 4. Ok, entonces el problema de maximización de beneficios en el corto plazo va a corresponder a la igualación de los ingresos marginales con los costos marginales. Ya, en este caso, como los ingresos marginales, digamos que el P no se puede variar, es una exógena, solo va a depender entonces del nivel de producción Q. Y por lo tanto los ingresos marginales van a ser solo igual a P. ¿Ya? Dado que el precio sea mayor o igual a los costos medios variables mínimos. Entonces vamos a hacer una pequeña gráfica como para poder entender mejor esto. Ok, entonces, ya, si nosotros tenemos una gráfica de los costos en función del nivel de producción, ya nosotros vamos a tener, por ejemplo,
Ya, los costos marginales. Ya, eso es por un lado. Por otro lado vamos a tener los costos medios, que íbamos a asociarlos con este valor, por ejemplo. Los costos medios. Y sabemos que los costos medios, bueno, como los costos se pueden dividir, ¿cierto?, en costos variables y en costos fijos, los costos medios también van a poder hacerlo, ¿cierto? Entonces nos quedaría que tendríamos costos medios variables, ¿ya? Que en el largo plazo tienden a parecerse a los costos medios. ¿Y por qué pasa esto? Porque los costos medios fijos tienden a ser muy grandes y a ser insignificantes en el largo plazo, ¿cierto? Cuando el nivel de producción es muy alto. Tendría que ser los costos medios fijos. Y esto vendrían a ser los costos medios variables. Ok, entonces, cuando una firma, ¿cierto?, tiene un nivel de beneficios P por Q, que vendrían a ser los ingresos, ¿cierto?, menos C de Q. Lo que se hace para maximizar los beneficios, entonces, sería derivar con respecto a P, ¿cierto? ¿Y qué se puede derivar? El nivel de producción. ¿Por qué? Porque los precios son una variable exógena, dado que no hay poder de mercado en el libre mercado, o sea, mejor dicho, en la competencia perfecta, ¿ya? No hay poder de mercado y el precio se da. Ok, entonces, derivando de pi en dq, nos quedaría P. Nótese que si esto es el ingreso y lo derivamos con respecto a Q, nos quedaría el ingreso marginal, que en este caso sabemos que es P, ya dado que P no depende de Q, en este caso de competencia perfecta, menos la derivada de C con respecto a Q. Y sabemos que la derivada de C con respecto al nivel de producción corresponde a los costos marginales. ¿Ok? Entonces, llegamos a que los ingresos marginales son iguales a los costos marginales. ¿Ya? Y dado que los ingresos marginales son constantes e igual al precio de mercado, entonces la solución, digamos, para encontrar la función de oferta va a estar dado por esto. P igual a costo marginal de Q, si solo si, despejando entonces el nivel de producción, Q sub I de la firma, nos quedaría costo marginal a la menos 1 de P. Entonces ahí obtendríamos Q en función de P. ¿Ok? A partir de P igual a costo marginal. Esto se conoce como la condición de primer orden para la maximización de beneficios. Y ahora, por otro lado, tenemos que asegurarnos que esto realmente sea un óptimo y global. Y eso solo se cumple si la segunda derivada, ¿cierto? Al estar maximizando los beneficios, nosotros queremos entonces que la segunda derivada sea negativa, ¿cierto? Entonces, sea negativa y veamos qué pasa. Esto nos quedaría, bueno, dado que P no depende de Q, eso sería 0, y acá solo nos quedaría menos costo marginal prima, digamos, que es la derivada del costo marginal con respecto al Q, ¿ya? Es decir, la segunda derivada de los costos con respecto a Q, y eso tiene que ser menor que 0 para que se cumpla que efectivamente es un óptimo global y no solo local. Y esto entonces implica que los costos marginales necesariamente tienen que ser positivos, ¿ya? Acuérdense que los costos marginales nosotros obteníamos que era una función así. Ya, entonces en este caso estamos restringiendo que para la maximización de beneficios se tiene que necesariamente ser positivos. Ni siquiera podría ser constante o digamos, claro, no podría ser ni constante ni decreciente. Tienen que ser positivos. Ok, entonces, ya, teniendo eso, tenemos costos marginales crecientes, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a hacer es igualar los precios, que son los ingresos marginales, a los costos marginales. Por ejemplo, en este caso pongamos acá. Entonces, ahí nosotros trazamos nuestros precios, que son la variable exógena. Vamos a ponerle P. ¿Ya? Y acuérdense que yo les había dicho que si bien nosotros podemos dividir esto con respecto a Q, los beneficios, nos queda P menos costos medios, entonces los beneficios están dados por precio menos costo medio por Q. Entonces, nótese que el precio de mercado también corresponde no solo al ingreso marginal, sino también al ingreso medio. ¿Ya? Es decir, si tomamos nuestro ingreso y lo dividimos por Q, nos va a dar P. ¿Ya? En este caso, como no hay poder de mercado, el precio de mercado es igual al
ingreso medio y es igual al ingreso marginal. Entonces lo que vamos a obtener es que el beneficio va a ser positivo si los ingresos medios, bueno, claramente el nivel de producción tiene que ser positivo o cero, no puede ser negativo. Entonces, si el ingreso medio es mayor que el costo medio, vamos a obtener beneficios positivos. Si el ingreso medio P es menor que el costo medio, entonces obtendríamos beneficios negativos. Y si fueran iguales, el P igual a costo medio, entonces obtendríamos beneficios igual a cero. ¿Ya? Entonces, de esto me voy a colgar más tarde, pero quiero que entiendan un poco esto. Si tenemos los precios, ¿cierto? Igualamos al costo marginal, obtendríamos este nivel de producción óptimo. ¿Ok? Claramente es una línea recta, ¿ya? Ok. Ese sería el nivel de producción. ¿Cómo lo obtendríamos entonces? Despejando de P igual a costo marginal el nivel Q. ¿Ya? Y obtendríamos esta ecuación de acá. Ok. Nótese entonces que los precios en este caso son mayores que los costos medios, que estarían dados por este caso. Entonces, como son mayores, tenemos P menos costo medio y por Q, que sería entonces toda esta franjita acá, que corresponden entonces a los beneficios. ¿Ya? Ok. En el corto plazo se puede dar que los beneficios sean positivos, ¿ya? Pero también podría darse que como nosotros no podemos variar todos los factores productivos y nuestros costes no son los óptimos, podría darse que, no sé, por ejemplo, el precio de mercado esté por debajo de los costos medios. Por ejemplo, aquí, imagínense que está acá abajo, ¿ya? Entonces, en este caso, si se da esto, nosotros deberíamos esperar que es igual el precio al costo marginal en este nivel de producción, ¿cierto? Pero, si se dan cuenta, hay una brecha entre el costo medio y el ingreso medio, que sería P. Es decir, toda esta franjita de acá. Es decir, tendríamos beneficios negativos, ¿ya? Pero, en el corto plazo, ¿ya? Que implique o que sea beneficios negativos, no necesariamente significa que eso sea malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el largo plazo podría darse que los beneficios lleguen a cero o incluso a ser positivos. Entonces, en el corto plazo, lo que nosotros queremos hacer es que la firma opere. Eso es lo único que queremos, las firmas operen. Y para poder operar, entonces nosotros tenemos que cubrir al menos nuestros costos medios variables. Es decir, que en la producción nosotros podamos cubrir los costos medios variables, como para decir, ¿sabes qué? Si en verdad esto está siendo rentable y a pesar de que nosotros no tengamos beneficios, beneficios económicos positivos, ¿ya? Sí nos conviene seguir en el largo plazo, o en el corto plazo para el largo plazo. Es decir, en este caso, ya, si nosotros tuviéramos beneficios negativos, que estuviéramos en este Q de acá, nótese que hay una brecha entonces entre el precio de mercado, ¿okay? Que vendrían a ser los ingresos medios, y los costos medios variables mínimos. ¿Ya? Entonces, esta brecha nos dice, mira, ¿sabes qué? En verdad sí te conviene seguir operando, ¿ya? Si nosotros estuviéramos en el punto mínimo, es decir, cuando el precio sea igual al costo medio variable mínimo, entonces ese es el punto, digamos, quiebre. En el punto quiebre te está diciendo que si el precio logra ser menor que el costo medio variable mínimo, es decir, que los costos medios variables son mayores que el ingreso medio, entonces ahí ya no le conviene a la firma seguir operando. Pero sin embargo, si los precios fueran mayores o iguales, sí le conviene. De ahí que la razón que en el corto plazo los precios tienen que ser mayores, iguales, esto es mayor, a los costos medios variables, ¿ya? Y necesariamente, claramente, tiene que ser costos medios variables mínimos. Entonces, en el corto plazo, el problema vendría a ser que los precios sean iguales a los costos marginales para obtener nuestra oferta individual y además que los precios sean mayores o igual al costo medio variable mínimo. ¿Ya? Bueno, eso sería en el corto plazo. Entonces, volviendo entonces a a nuestra ayudantía, dije dos veces entonces, no importa. Ya, eso es lo que nosotros teníamos que hacer. O sea, teníamos nuestro costo de corto plazo, que tiene entonces un costo variable y un costo fijo, 4,4, y la oferta individual de corto plazo se obtiene mediante P igual al costo marginal, dado que el precio sea mayor o igual al costo medio variable mínimo, para al menos cubrir los costos variables, ¿cierto? Por unidad producida. Entonces,
En este caso, nótese que los costos marginales corresponden a la derivada de todo esto, que sería 4. ¿Ok? Los costos medios vendría a ser 4 más 4 partido en Q, pero a nosotros nos interesan los costos medios variables y mínimos. En este caso, los costos variables serían 4Q, los costos medios variables serían 4Q partido en Q, es decir, 4, y claramente los costos medios variables serían 4 siempre, es decir, serían constantes. Y por lo tanto, el mínimo siempre sería 4. Entonces, el precio tiene que ser mayor o igual a 4 para que las firmas que están presentes en el mercado puedan operar. ¿Ya? Si, por ejemplo, bueno, sabemos que si el precio de mercado fuera 4, entonces estaríamos en el punto de quiebre. Estaríamos como en el punto en el cual vamos a decidir seguir operando. Pero si el precio fuera 3, por ejemplo, ya no nos conviene seguir operando y la firma debería salirse del mercado. Ok, y por otro lado, entonces, dijimos que los ingresos marginales igualan a los costos marginales. En este caso, los costos marginales dijimos que eran 4, por lo tanto, el precio es igual a 4. Ya, entonces estamos diciendo que la oferta va a ser una constante. Si se dan cuenta, el precio igual a 4 nos está diciendo que la oferta individual de la firma va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque para el precio de mercado, ¿cierto? Nosotros vamos a tener múltiples soluciones de producción, ¿ya? Y de esta manera nosotros podríamos tender la producción de una firma a infinito. En verdad es una expresión, ¿ya? Pero que se debe entender que si nosotros no podemos despejar una función de producción Q, ¿cierto? Nos está diciendo que la producción siempre será válida para precios igual a 4, o precios mayores o iguales a 4. Nótese eso. Entonces, para un precio menor que 4, claramente la firma no opera y por lo tanto no produce, pero para un precio igual a 4 o para un precio mayor o igual a 4, la firma va a producir, ¿cierto? Entonces, si estamos en esta recta, que es igual al precio de mercado, nosotros tenemos múltiples opciones de producción y claramente tiende a infinito, y si fuera mayor que 4, también tendería a infinito. Ok, entonces esa sería la pregunta C. Y ahora nos dice, obtenga la función de oferta de largo plazo de la firma. Considere alfa igual a 1 medio, W1 igual a 2, W2 igual a 2 y alfa igual a 1. Entonces, tomando la función de costos de largo plazo, ahora nos piden de largo plazo, reemplazamos, ¿cierto? Alfa igual a 1 medio partido en 1 medio elevado a 1 medio es igual a 1, y 1 medio partido en 1 medio, que es 1, elevado a 1 medio también es 1. Todo esto nos queda 2, ¿ok? Por la raíz de W1 por W2, ¿ya? Dado que alfa igual a 1 medio, y W1 y W2 corresponden a 2 y 2, ¿cierto? 4, la raíz de 4 es 2, nos quedaría 2 por 2, 4, ¿ok? 4 por Q y partido en A, y dado que el nivel de tecnología en este caso corresponde a 1, nos quedaría que la función de costos de largo plazo corresponde a 4, ¿ya? Nótese que esto no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo acá arriba, dado que estamos utilizando alfas distintos, ¿ya? En este de acá, el alfa era igual a 1, en este caso, el alfa era igual a 1 medio, ¿ya? Entonces, nótese que no tienen relación absoluta, no tienen nada que ver aquí. Claramente están relacionados dependiendo del nivel alfa, pero si nosotros utilizamos alfas distintos, no tienen relación. Ok. Ahora, en el largo plazo, volviendo a la pizarra, ya, nosotros vamos a obtener lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener que maximizar los beneficios de la firma, porque eso es lo que hace una firma racional y precio aceptante, es decir, que no puede variar los precios de mercado al ser muchas firmas. Ok, entonces teníamos los costos marginales, ¿cierto? Tenemos los costos medios, ¿ok? Y tenemos, en este caso ya no tendríamos una separación entre costos medios variables y costos medios fijos, porque no hay costos variables ni fijos, son todos variables, ya no habrían costos fijos. Entonces, bueno, haciendo la condición de primer orden, ¿cierto? Tenemos los beneficios igual a el ingreso total, que sería P por Q, menos los costos de producción asociados al nivel de producción, ¿ya? Derivando entonces, la condición de primer orden nos dice que el precio menos el costo marginal igual a 0, si solo si el precio igual al costo marginal, siempre se va a cumplir, que el ingreso marginal igual al costo marginal, y dado que estamos en competencia perfecta, el ingreso marginal es una constante e igual al precio de mercado, ¿ya? P igual al costo marginal, entonces de aquí obtendríamos que, bueno, voy a poner acá Q, claramente el costo marginal depende de Q, y entonces haciendo la inversa,
la demanda individual sería la inversa del costo marginal en función de P. Ya, despejando en verdad. De ahí obtendríamos la oferta individual. Y por otro lado, nosotros vamos a esperar que bueno, claramente los costos marginales por la condición de segundo orden tienen que ser positivos. Ya, y en el largo plazo nosotros deberíamos esperar que al menos los beneficios fueran cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tuviéramos beneficios positivos en el corto plazo, van a entrar muchas firmas, dado que no hay barreras de entrada ni de salida, entonces van a entrar muchas firmas, como ven que los beneficios son positivos, y cada vez que entran, ¿ya? Por ejemplo, no, sí, en verdad sí, cada vez que entran, los beneficios que perciben se van haciendo más pequeños, ¿ya? Dado que, claro, al desplazar la oferta, como va a haber más oferta, deberíamos esperar que el precio de mercado vaya disminuyendo, ¿cierto? Y como el precio de mercado va disminuyendo, nosotros deberíamos esperar que los beneficios tiendan de positivo a ser cero. Entonces, en el largo plazo, nosotros deberíamos esperar que se igualen los beneficios a cero, ¿ya? Al menos cero. Y esto, acuérdense que pasa cuando, como habíamos dicho, que los beneficios son iguales a el precio, es decir, el ingreso medio, menos los costos medios de producción y por el nivel de producción. Entonces, los beneficios van a ser cero si solo si el precio es igual al costo medio. Y necesariamente el precio va a ser mayor o igual, entonces, al costo medio mínimo. ¿Ya? El costo medio mínimo estaría en este punto, claramente. Y en ese punto el costo medio mínimo es igual al precio, ¿ya? Y en ese caso los beneficios son cero, ¿ya? Entonces, en el largo plazo nosotros deberíamos esperar eso, que los beneficios sean cero. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que van a ser indiferentes entre quedarse y no quedarse, ¿ya? Sin embargo, les va a ser rentable, independiente de los beneficios contables. Estamos hablando en términos de costo de oportunidad. Entonces, el problema de largo plazo sería maximizar los beneficios, que nos daría una oferta individual sujeto a P igual a costo marginal, con los precios mayores o iguales al costo mínimo. Pero en verdad sabemos que tienen que ser iguales para que los beneficios sean cero. Entonces, volviendo a la ayudantía, ok, tenemos que, en este caso, claramente los costos medios serían 4Q partido en 4, que serían 4, y los costos marginales también serían 4, es decir, la derivada de 4Q en 4, en Q, perdón, que sería 4. Nos quedaría que los costos medios mínimos, en este caso, como son constantes iguales a 4, siempre serían 4, por lo tanto los precios también serían mayores o iguales que 4, y el precio igual al costo marginal, el costo marginal sería 4, entonces nos quedaría esta expresión, precio igual a 4 con el precio mayor o igual que 4. Entonces, en largo plazo, con un alfa distinto, ¿cierto? Un alfa igual a un medio, nosotros deberíamos esperar exactamente la misma función de oferta individual. Es decir, obtendríamos esto de acá. Para el precio igual a 4, obtendríamos que una oferta sería infinito, tiende a infinito, porque hay distintos niveles de producción que satisfacen el precio de mercado, ¿cierto? Para un precio mayor que 4 igual, pues, deberíamos esperar eso. Aunque no necesariamente, porque los beneficios de largo plazo deberíamos esperar que sean cero. Entonces, en verdad, operarían bajo un precio de mercado igual a 4. ¿Ya? Y sabemos que no les conviene, o las firmas no operan en el largo plazo, cuando los precios son menores que los costos medios mínimos. Es decir, que los ingresos medios sean menores que los costos medios implica que los beneficios son negativos. ¿Ya? En el largo plazo, las firmas no pueden tolerar que los beneficios sean negativos. Tienen que ser al menos cero. ¿Ya? Es esperable, en verdad, que sean cero. Los beneficios positivos de largo plazo, en verdad, estarían dados para casos donde no se cumple la competencia perfecta. ¿Ya? Así que siempre plantéense que en el largo plazo los beneficios tienen que ser cero. Ok, y el comportamiento, como dijimos, es igual al gráfico que obtenemos en C. Y bueno, esa sería la pregunta 1. En verdad es un resumen de lo que ya vimos de costos de corto y largo plazo, y le incluimos un poco más lo que es oferta individual, oferta de corto y de largo plazo, y cómo maximizan los beneficios las firmas. Ya, nos vemos en la pregunta 2.